Familia, amigos. Y digo familia porque siempre estáis diciendo que siempre digo amigos y no digo familia, pero para mí todos sois familia, familia en Cristo. Pues que tenemos otra videoconferencia de estas tan estupendas. Y hoy encima doblada, porque claro, una que sabe inglés hasta más o menos ya sabéis cómo, pues eso. Que tenemos hoy con nosotros a Mario Joseph. Mario Joseph, quiero saludarte y darte las gracias por estar hoy con nosotros. De nada, que Dios les bendiga. Vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco de ti. Mis bisabuelos son de Turquía, pero se trasladaron al sur de la India, en el sur, en Kerala, en una localidad que se llama Wayanad, bonita región montañosa. Somos 6 hijos en casa, yo soy el tercero. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, tuvo una infección intrauterina. Los doctores decían que moriría en el útero. Los médicos aconsejaron a mi madre que abortara a su hijo. Pero ella es una gran devota de Alá, Dios, y por eso no aceptó el consejo de los médicos. Ella rezó a Alá diciendo: Alá, la vida es tuya. Por eso sé que tú puedes dar vida. Si tú le das la vida a este niño, yo te lo entregaré. Este fue su ofrecimiento o entrega. Y milagrosamente, yo nací, aunque todos pensaban que moriría. Como yo había sido ofrecido a Dios, mis padres no me mandaron al colegio. Por eso mi infancia fue muy mala, porque cuando mis hermanos, hermanas y vecinos iban al colegio, yo no tenía la libertad de ir, porque yo pertenecía a Dios. A la edad de 8 años me mandaron a un colegio musulmán árabe para hacerme musulmán maulana. Hasta los 8 años, si me preguntas, no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo de algo entre los 5 y los 8. Así que mi niñez no fui muy feliz porque habían decidido contra mi deseo. A mí no me habían preguntado si estaba preparado para ser de Dios. Nada de eso. Ellos mismos me ofrecieron y dijeron: tú eres de Dios. Antes de los 18 llegaste a ser imán, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue este proceso? Pues para nosotros, para hacerte musulmán maulana, tienes que estudiar filosofía y teología. De filosofía tienes 5 años, o casi. En estos 5 años estudias metafísica, epistemología, lógica, los clásicos, etc. Y también la lengua árabe. Y en segundo se estudia teología. Teología comprende primero Moktefer y después Motowel. En Motowel vas a estudiar teología, teología moral, teología coránica, sharia, derecho y demás. Si todo te va bien, terminas en 10 años, pero algunos terminan en 12. Pero lo normal es terminar en 10 años los estudios. Terminé mis 10 años de estudios en ese colegio árabe que se llamaba Collide tu Jerusalem l'Islam y la Arabia, que está en el sur de Kerala. Y allí es donde estudié. Estudié el Santo Corán y las obras del profeta Mahoma, y allí fue donde recibí todas las enseñanzas islámicas. Vale, y en ese tiempo, en ese proceso de formación, en todo ese periodo, ¿tú no te preguntaste, por ejemplo, alguna vez, ¿será verdad todo esto que me están diciendo? No, una cosa que tengo desde mi infancia, muy dentro de mí, es que las leyes no deben ser impuestas a los seres humanos. Debe haber libertad. Si quieres hacer algo y es bueno, será bueno para ti, pero si algo es malo, será malo para ti. Eso lo puedes decir, pero si tú no sabes eso, no tienes por qué ser castigado. Pero en el Islam, por ejemplo, mi papá me decía, Nana, y si yo no respondía Nahma, me pegaban. Me decían, tú harás el Ramadán, y si no hacía el ayuno, después no me daban comida, así que no podía estar feliz con los castigos en mi niñez. A ver, ¿en qué momento pensaste esto no es verdad? ¿En qué momento, no sé, giraste quizás o qué te hizo ir hacia el cristianismo? Sí, bueno, mientras trabajaba en una mezquita como imán,
Sería como un párroco. Prediqué una vez que Jesucristo no era Dios. Para mí, Dios era solo Alá. Y creía que Alá nunca se casó, por tanto no tuvo hijos. Entonces, prediqué que Jesús no era Dios. Y alguien de la asamblea me preguntó, ¿quién es Jesús? Quizás un musulmán, pero me preguntó quién era Jesús. Yo predicaba no es Dios, pero la pregunta es ¿quién es? Para enterarme bien de quién era, leí de nuevo el Corán entero, 114 capítulos, 6.666 palabras. Cuando lo leí, encontré el nombre del profeta Mahoma 4 veces, pero el nombre de Jesús lo encontré 25 veces. Eso ya me confundía. ¿Por qué da el Corán más referencia a Jesús que a Mahoma? Y la segunda cosa era que no veía el nombre de ninguna mujer en el Corán, ni el de la madre de Mahoma, ni su esposa ni hijas. No, ninguno. En el Corán el único nombre de mujer que sale es el de Mariam, la madre de Jesús. Y en el Santo Corán, el capítulo 3 se titula La familia de Mariam. Y el capítulo 19 del Santo Corán se titula Mariam. Un capítulo sobre Mariam, y yo tenía curiosidad por saber por qué decía el Corán todas esas cosas. El Santo Corán dice en el capítulo 3, versículos 34 y siguientes, que María nació sin pecado original, que nunca cometió ningún pecado en toda su vida, que fue siempre virgen. En el capítulo 5, versículo 23, dice que fue al cielo con su cuerpo físico. La Asunción está en el Corán. Y después de Jesús, cuando leí el capítulo 3, versículo 45-55, el Corán declara 10 cosas de Jesús. Primero el Corán dice Kalimatala, la palabra árabe para palabra de Dios. Y la segunda cosa es Rojallah, que significa Espíritu de Dios. La tercera es Ital-Mashik, que significa Jesucristo. Entonces, el nombre que el Corán da a Jesús es Palabra de Dios, Espíritu de Dios, Jesucristo. Y después el Corán dice que Jesús habló cuando era muy pequeño, como unos 2 días de su nacimiento. Empezó a hablar. El Corán dice que Jesús creó un pájaro vivo de barro. Cogió barro, formó un pájaro, le sopló aliento y vivió. Y pensé, Él puede dar vida. Dio vida al barro, al lodo. Y el Corán dice que Jesús curó a un hombre que nació ciego y a otro que tenía lepra. Curiosamente, el Corán dice que Jesús resucitó a los muertos y fue al cielo. Está vivo todavía y vendrá de nuevo. Cuando leí todo eso en el Corán, empecé a pensar en lo que el Corán dice de Mahoma. Según el Corán, el profeta Mahoma no es la palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios, no habló con 2 días, nunca creó a un pájaro del barro, nunca curó a un enfermo, nunca resucitó a un muerto, él mismo murió, y según el Islam no está vivo y no volverá. ¿Hay tantas diferencias entre estos 2 profetas? Claro, yo no decía que Jesús era Dios, pero pensé, es un profeta, pero es un profeta mayor que Mahoma. Así que un día fui al Instituto Árabe donde estuve 10 años y le pregunté al profesor, ¿cómo creó Dios al universo? Y él dijo, Dios creó el universo a través de la palabra. A través de la palabra. Y mi pregunta siguiente fue, ¿la palabra es creador o creación? Yo tenía que saber si la palabra de Dios era creador o creación. El Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Si mi profesor decía que la palabra de Dios es creador, significaba que Jesús es creador, y en ese caso los musulmanes deben hacerse cristianos. Pero si el profesor decía que la palabra es creación, yo estaba atrapado. ¿Sabes por qué? Él había dicho que todo fue creado a través de la palabra. Si la palabra es creación, ¿cómo la palabra pudo crearla la palabra? Madre mía. Entonces, no podía decir que la palabra es creador y tampoco que la palabra es creación. Así que se enfadó, me empujó fuera del aula y dijo, la palabra no es creador ni creación, lárgate. Pero vamos a ver, si tú lo tienes tan claro, ¿por qué todos los musulmanes no son cristianos? ¿Por qué no aceptan esto? Ellos dicen que la palabra es creación. Para demostrarlo dicen que la palabra no es el creador, ni tampoco es creación. Pero no es Dios, no es Dios, no es creador, no es creación, no es Dios, pero tampoco es creación, así que no creen que la palabra sea Dios. Ese es el problema. Cuando me dijo eso, mi profesor, yo respondí, la palabra no es el creador ni la creación, pero los cristianos dicen que la palabra es el Hijo de Dios. Él me dijo, si Dios tiene un hijo, muéstrame su esposa. Sin esposa no puede tener un hijo. ¿Cómo es eso? Le mostré un pasaje del Corán. El Corán dice que Dios puede ver sin ojos, puede hablar sin lengua, puede escuchar sin oídos. Está escrito en el Corán. Si es así, Dios puede tener hijos sin esposa.
Así que hubo una gran discusión. ¿Y sabéis qué hice yo al final? Cogí mi Corán, lo apreté contra mi pecho y dije: Alá, dime qué debo hacer, porque tu Corán dice que Jesús vive aún y Mahoma no vive. Dime tú a quién debo aceptar. Después de esta oración abrí el Corán. No pregunté a nadie, solo a mi Alá. Abrí el Corán por el capítulo 10, versículo 94. ¿Y sabes qué dice? El Corán dice: si tienes duda de este Corán que te doy, ve y lee la Biblia, o pregunta a los que leen la Biblia. La verdad te lo está revelando. Así que si me preguntas quién me hizo cristiano, no fueron los sacerdotes, ni las monjas, ni obispos, un cardenal, ni siquiera el Papa, sino el Santo Corán que me convirtió al cristianismo. Después de ver esto, decidí estudiar la Biblia y fui a un centro de retiros que se llama Divine Retreat Center, está en la India. Los dan en 7 idiomas, los retiros. Mucha gente va allí, cada semana. Cada semana, de lunes a viernes, están internados muchos hindúes, musulmanes, cristianos y gentes de distintas denominaciones de todo el mundo. Allí hice mis estudios de Biblia. Así empezó mi relación con el cristianismo, con la Iglesia Católica. Vale, allí decidiste ser cristiano. No fue al llegar inmediatamente, no. Hice primero un retiro y no estaba muy contento. No había cumplido todavía los 19. No, terminé mis estudios y estaba trabajando en el Instituto Árabe, estaba trabajando en el Mushid y no había cumplido los 19 años. Mientras hacía mis estudios de Biblia, había muchos puntos de la Biblia que me tocaron. El primer día el sacerdote leyó Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre. Mi Santo Corán dice que Jesús es la palabra de Dios, y la Santa Biblia también dice que Jesús es la palabra de Dios. Así que los dos me parecían semejantes. Y estaba contento de saber que yo necesitaba el Corán y necesitaba la Biblia, ambos. Un día pensaba ser cristiano y al día siguiente musulmán, y luego cristiano. Necesitaba los dos. Mientras pensaba eso, escuché de nuevo otra cita de Juan capítulo 1, versículo 12. Era para mí una palabra preciosa porque está escrito en la Biblia que aquel que acepta a Jesús le da el poder de ser hijo de Dios. En todos los versículos del Corán, Alá refiere a los seres humanos como esclavos, cuyo amo es Alá. El amo no puede amar al esclavo y el esclavo no puede amar al amo. A mí no me gusta que alguien me llame esclavo. El Corán dice: tú eres mi esclavo. Pero cuando escuché el capítulo 1, versículo 12 de Juan que dice: si crees en Jesús, Jesús te dará potestad de ser hijo de Dios. Yo necesito a Jesús porque yo quiero ser hijo de Dios. Y entonces empecé a llamar a Dios papá. Hasta ese momento no sabía que podía llamar a Dios papá. Jesús enseñó la oración en arameo Abun dos mayo. Padre nuestro que estás en el cielo, le llamó Abun. En la lengua árabe, Abun quiere decir nuestro papá. Y si me preguntas, yo no puedo expresar la alegría que tengo cada vez que llamo a mi papá, cada vez que llamo a Dios papá, y cada vez que pienso que el creador del universo es mi papá, me entra una alegría que no puedo expresar. Va más allá de... es una experiencia que no puedo explicar, solo lo puedes entender si lo experimentas. Me encanta llamar a mi Dios papá. Fue entonces que decidí aceptar a Jesús. Entonces, ¿decidiste allí ser cristiano? ¿Y se lo contaste a tu familia? No. Me quedé en el centro de retiros como muchos otros y decidí hacerme cristiano entonces. Para entonces ya habían notado mi ausencia en casa. Mis padres pensaban que estaba en Masjid y la gente de Masjid pensaba que estaba en casa. Cuando se pusieron en contacto unos y otros entendieron que no estaban ni en Masjid ni en casa. Así que me buscaron por todas partes, pusieron un anuncio en varios periódicos y en la televisión y por fin me encontraron en un centro de retiros católico. Y cuando mi padre se presentó allí, la verdad que fue horrible. Me dio una paliza tremenda, me sangraba la nariz, perdí el conocimiento y me llevó a casa.
No sé cómo me llevó a casa porque estaba inconsciente, pero consiguió llevarme. Cuando recobré el conocimiento estaba en una habitación pequeña, sin ropa, estaba completamente desnudo y mis manos y mis pies estaban atados fuertemente con cadenas. Ni siquiera podía hablar porque me habían echado chile en polvo en la boca, en los ojos, en la nariz. Y en cada herida que encontraron en mi cuerpo también habían echado allí, para que me quemase. Tenían que pegarme de esa manera, porque está escrito en el Corán más de 18 veces. Hay que luchar contra los no creyentes. Y está escrito en algunos pasajes del Corán que hay que matar a todo aquel que rechaza el Islam. Mi padre estaba obedeciendo la ley. Quería hacer algo. Durante algunos días no me dieron ni agua ni comida. Estaba totalmente seco. Me lamía los labios, intentaba lamer algo de sangre para mojarme la garganta. Y vino mi hermano y vertió orina en mi boca. Me dijeron que ese era el castigo por creer en Cristo. Y después de tantos días sin comer ni beber, se me encogió el estómago y mi cuerpo me quedé tan débil como un recién nacido. Finalmente perdí hasta la memoria. No podía pensar por falta de comida ni agua y seguía así como un muerto. No sé cuántos días estuve en esa habitación, pero más de 20. Un día vino mi padre, me quitó las cadenas mientras dormía. Me agarró del cuello muy fuerte para averiguar si estaba vivo. Me agarró con tanta fuerza que no podía ni respirar. Cuando abrí los ojos vi un gran cuchillo que tenía en la mano. Mi padre me dijo, es tu última oportunidad, no hay esperanza. Si eliges a Alá, te dejaré con vida. Si eliges a Jesús, te mataré. Recordé que cuando yo estaba en el vientre de mi madre todos decían que iba a morir, pero por el amor que me tenían, rezaron y me alcanzaron la vida con sus oraciones. Y ahora me querían matar. No sé, conocía bien a mi padre, sabía que me mataría. Cuando supe que eran mis últimos momentos de vida, pensé, Jesús murió y después volvió a la vida. Si yo creo en Jesús y muero, yo también recobraré la vida. Una alegría me entró, es mejor morir con Jesús. Cuando lo decidí, de repente cayó en mi frente algo, como un rayo de luna. Sentí caer algo encima de mi cabeza, un tipo de, no sé, carga eléctrica, y algo corrió por mis venas. Me entró una energía, no sé de dónde, que fluyó por todo mi cuerpo y no me podía controlar por la cantidad de energía en mis huesos. Aparté la mano de mi padre y grité, ¡Jesús! En el momento que grité, mi padre se cayó al suelo. Cuando cayó al suelo con el cuchillo que llevaba en la mano, tenía una gran herida en su pecho. Y estaba sangrando. Salía espuma de su boca y gritaba. Todos los que se encontraban en la habitación estaban en shock. Mis hermanos y mi madre junto con mis hermanas no sabían qué estaba pasando. Pensaron que mi padre ya había muerto. Le sacaron de la habitación y le llevaron al hospital. Cuando le llevaron se olvidaron de cerrar la puerta con llave desde fuera. Me llenó una energía tal que no puedo explicar porque estaba muy débil. Llevaba más de 20 días sin comer. Me encontraba como un bebé recién nacido, pero con mucha energía. Salí de la habitación, cogí la ropa de mi padre y después salí corriendo a la parada de taxi para coger un taxi. Ya de camino, el taxista, que era cristiano, me compró algunos dulces, zumo y lo que hizo falta. Él conocía mi lucha y me llevó a Portai. Seguimos en contacto hasta hoy. Es muy amigo mío ese taxista. Fui a Portai y aquel día entendí que mi Jesús está vivo. Hasta ahora. Cuando le llamé en mi necesidad, me salvó. Eso quiere decir que Él está presente aquí mientras yo os hablo. Tengo la certeza de que Él está presente aquí. Así es mi vida. Sé que está presente en todo lugar porque ya han pasado 18 años desde mi conversión. Jamás pensé que los musulmanes me dejarían vivir 18 años. Incluso he predicado en Medio Oriente y los árabes han asistido y no ha pasado nada. Eso es prueba de que Jesús está vivo y me protege. Mario, ¿sigues amenazado de muerte? ¿Siguen intentando matarte? Sí, incluso después de esta experiencia han intentado matarme muchas veces. Y al final mis padres hicieron una ceremonia funeraria simulada. Es como una ceremonia de destierro, de rechazo. Me hicieron una estatua y enterraron en una tumba.
Escribieron mi verdadera fecha de nacimiento, pero para la fecha de fallecimiento pusieron el día en que me hice cristiano, el día en que recibí el bautismo. Para ellos es la fecha en que morí y me enterraron. En mi propio pueblo natal tengo una tumba. Un amigo cristiano me mandó una foto de ella. Es por eso que sé que tengo una tumba. Y desde entonces no tengo contacto con mi familia. Ni siquiera con mis hermanas, a las que quiero mucho, ni con mi madre, a la que quiero de verdad, pero no hay esperanza. Humanamente hablando, no hay esperanza, pero Dios les puede tocar en un solo instante. Por eso estoy rezando, y aun si no aceptan el cristianismo, siempre digo a Jesús, por favor, llévales al cielo. Donde esté yo, allí les necesito. Y esa es mi oración siempre. ¿No tienes miedo de morir? No, en absoluto. Y no debes. Tener miedo a la muerte es una necedad. ¿Sabes por qué? Todos los que nacen algún día tendrán que morir. 100% seguro. Todos tienen que morir. Tú tendrás que morir. Todos. Tanto si temes a la muerte como si no, tienes que morir. Es un hecho. Y yo diría que es la única cosa que alcanzarás segura en esta tierra. Aún mientras hablo contigo, no tengo la certeza de que esta entrevista será emitida. Puede pasar cualquier cosa. No tengo la certeza de cenar esta noche. No estoy seguro. No estoy seguro de que volveré a la India. No estoy seguro. No tengo la certeza de que mis hijos estudiarán bien y sacarán su título. No estoy seguro. La única cosa de la que tengo certeza es de que voy a morir. Todo lo demás está en el aire. Haces lo que puedes. Algunas cosas te salen, otras no te salen. Pero está todo en el aire. No es seguro. La única cosa segura en esta tierra es la muerte. Así que nunca la temas. Tienes que estar convencido de que algún día vendrá. Entonces, lo que puedes hacer, ¿qué es? Puedes pensar así. Si crees en Mahoma y mueres, ¿sabes lo que te va a tocar? El profeta Mahoma murió, le enterraron y después no sabemos a dónde fue. Si yo creo en él y muero, no sé dónde iré. Gaudam Buddha, Mahagera, Guruda, Nakashin, Enil, Badit, Davik, Raharik. Hay tantos dioses y diosas en mi país, en India. Todos han vivido, hecho historia y han muerto. La gente les enterró y no sabemos dónde fueron. Si creo en todos estos dioses y diosas, no sé cuál será mi futuro. Pero Cristo, que murió, volvió a la vida. Tengo esperanza de que si muero en Cristo, volveré. Por eso es mejor tener la certeza de la muerte y que debe ser con Cristo. Porque Jesús dijo muy claramente, yo voy a la casa de mi Padre, Juan capítulo 14, 3. Voy a la casa de mi Padre y allí hay muchas moradas y allí os prepararé un lugar y volveré a vosotros. Por eso estoy contento de saber que a mi Jesús está preparando una gran morada allí, porque una vez que termine, volverá a llevarme con él. Yo creo que es una suite muy grande, porque los últimos 18 años muchos musulmanes han intentado matarme y no han podido. Una vez que esté lista, me vendrá a buscar. Solo entonces me podrán matar los musulmanes. Mientras tanto, nadie podrá conmigo. No temo a la muerte. Es un hecho. Lo único que pienso es qué pasará después de la muerte. Para tener la vida eterna necesitas a Jesús. Y no solo eso, necesitas a la Iglesia Católica. Y digo específicamente eso, porque creo que toda religión dice que el obstáculo entre Dios y el hombre es el pecado. En el Islam, por el pecado ofrecen animales. Por su pecado sacrifican animales. En el hinduismo, cada vida va a otra vida. Pero solo en el cristianismo encuentras que Jesús mismo cargó con mis pecados y mi castigo. Y me borró el pecado, me hizo puro. Me hizo puro. Y Él me puede entregar a Dios. Y dice al Padre, este es puro. Yo le he purificado, he cargado con sus ofensas y su castigo y sus pecados para que le puedas llevar al cielo. Jesús es mi Salvador. Él es perfecto hombre porque yo soy hombre y mi Salvador debe ser también hombre. Y es plenamente Dios porque yo necesito la vida eterna. Y solo Dios puede dar la vida eterna. Es muy sencillo. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y para quitar la muerte tienes que... Para quitar la oscuridad tienes que poner luz. De la misma manera, para quitar la muerte tienes que poner vida. ¿Quién es la vida? En el Antiguo Testamento ofrecían la vida de un animal porque creían que la vida está en la sangre y los animales tienen sangre y los musulmanes siguen haciéndolo. Pero para eliminar mi muerte necesito la vida eterna. ¿De dónde consigo la vida eterna? Solo de Dios.
Y eso nos da Jesús en la cruz. Y cuando yo participo en su cuerpo y su sangre, estoy participando en su vida. Yo me transformo en parte de su vida. También es por lo que me llama Jesús hermano. Y Jesús y yo llamamos al Padre Papá. Esto es una unión con Dios y estamos alcanzando la vida eterna. Para tomar parte de ello, tienes que ser católico. Porque Jesús dijo muy claramente, si comes de mi carne, si bebes de mi sangre, no morirás para siempre, y si mueres, yo te resucitaré. Y así decidí hacerme cristiano, especialmente católico. Vamos a ver, yo me planteo la siguiente pregunta. Estás amenazado de muerte, estás aquí, ¿qué piensas? ¿Estás corriendo un riesgo por ser lo que eres? ¿Qué piensas de esa gente que está bautizada aquí en Europa y que no es cristiano practicante? ¿Qué piensas de esa gente? La razón, hay dos problemas. Uno es que somos muy débiles en la manera de educar a nuestros hijos en la fe. Somos muy débiles. Y esa debilidad comenzó en nosotros cuando empezamos a hablar mucho de la libertad de los seres humanos. Cuando damos mucha libertad que no está permitida por Dios, ocurre esto. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, la matanza de fetos, el aborto, el alcohol, las drogas. Todo está legalizado en todos los países. Bueno, casi todos. Y cuando es legal, nadie tiene el derecho de ponerlo en duda. Ni siquiera los padres pueden cuestionar a sus hijos. Esta libertad humana es la causa de la pérdida de fe. Y la segunda cosa es que dentro de esta libertad los padres no pueden decir a sus hijos que vayan a la catequesis. Pero en el Islam, como es una religión política, la belleza del Islam es que no es una religión y es también un sistema político. Es una religión política. El Islam intenta controlar el mundo islámico con la Sharia. Y es por esta razón por la que pueden obligar a los niños a atender a la catequesis. Desde pequeños reciben la catequesis de tal manera que son fanáticos en su fe. Yo digo que tenemos que respetar al ser humano y darle plena libertad, pero a la vez, desde pequeños, tenemos que educar a nuestros hijos en la fe católica. Si hacemos eso, el mundo europeo cambiará. Hace 2 días estaba rezando por Europa. Después de llegar aquí a medianoche pregunté al Señor, ¿qué es el mensaje para Europa, especialmente para España? Y recibí un mensaje, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Dios mismo dice, conozco el duro trabajo que has hecho por mí. Dios lo dice a España. España ha trabajado muy duramente por Jesús, por el nombre de Jesús. Y yo sé cuánto has sufrido por mi causa. Has pasado por mucho sufrimiento por Jesús. Y yo sé que no puedes tolerar a los falsos profetas. España ha luchado mucho contra falsos profetas durante muchos años, pero luego Dios dice, ahora tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Recupera ese amor. Entonces, para Europa, Dios dice solo una cosa, recupera ese amor. Como eran tus antepasados, volved a ser como ellos. Y todos rezaremos por eso, y todos trabajaremos para conseguirlo. Esa es mi ambición. Es por lo que estoy aquí. No es que yo quiera venir aquí, Dios me envía a Europa. Hay muchos profetas que están viniendo a Europa. Hay muchos profetas en Europa, y muchos santos en Europa que ignoramos. Entonces, si todos trabajamos y rezamos juntos, sin duda los cambios llegarán. Menos mal que lo ves así. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué clase de apostolado haces? ¿A qué dedicas tu tiempo? En la casa de retiros donde vivo, que es un centro católico, tenemos retiros en lenguas locales: Malayalam, Tamil, Bengalí, Canarés, Konkani, Hindi e inglés. Doy charlas todos los días en estos idiomas.
Estoy ocupado todos los días, es decir, de lunes a viernes estoy ocupado predicando la palabra de Dios y doy testimonio a miles de personas. Aparte de eso, cuando Dios me envía a otros países o a otras partes de la India, viajo un poco más y así es mi vida actual, servir al Señor. Antes hiciste referencia a la Virgen. ¿Cómo es tu relación con ella desde que eres cristiano? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué piensas de la figura de la Virgen? ¿La tienes como madre, quizás? ¿Con nuestra Madre María? Ah, sí, es una pregunta muy bonita. Una vez, cuando era muy pequeño, tuve una infección en los dedos del pie y mi madre me llevó al hospital. El nombre del hospital es Fátima y Fátima es el nombre de la hija de Mahoma. Pero había muchas hermanas y padres católicos. Y pregunté a mi madre: mamá, Fátima es un nombre nuestro, ¿no? ¿Por qué lo tienen los cristianos? Mi madre me explicó lo de Fátima, Fátima de Portugal, y cómo nuestra madre se apareció allí. Y ella me explicó un poco de María. Así desde mi niñez oí hablar de María. Siempre hubo en mí un cariño, un amor hacia María. Luego, cuando leí el Corán, vi que todo lo que me había dicho mi madre era verdad. Y más tarde, cuando llegué a la Iglesia Católica, mi fe se hizo más profunda. Y como quiero a la Virgen, durante la preparación para mi bautismo, mi padre espiritual me preguntó: ¿qué nombre prefieres? Mi nombre en Islam es Soleimán. Entonces el padre me dijo que podía quedarme con Salomón, es Soleimán en Islam. Y le dije: no, yo quiero tanto a la Virgen que tengo que llamarme como ella. Y me dijeron: es un nombre femenino y tú eres un hombre. Y yo respondí que encontraríamos algo. Luego uno de los sacerdotes, que es de Italia, me dijo: Mario. Y así recibí el nombre de Mario, un nombre italiano, porque quiero a la Virgen. Y luego mi segundo nombre, porque me preguntaron cuál iba a ser, yo pensé: si ya tengo el nombre de María, tendrá que ser José. Así que me llamo Mario José. Me encanta. Siempre pido la intercesión de María. Sé que me protege donde quiera que vaya. Siempre que voy al mundo musulmán y cuando viajo, yo sé que me protege muchísimo. Como dice Juan Pablo II, la Virgen protege mucho a sus hijos. Esa es mi experiencia. Bueno, Mario José, para ir terminando, ¿qué le dirías a la gente que está viendo y escuchando ahora mismo el programa? ¿Qué le dirías? Lo mismo que he dicho antes. Cuando estaba rezando por el pueblo español, recibí el mensaje de la Biblia, del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2, 3, 4. Volveos al amor que teníais antes. Amor a la Iglesia, a la cruz, al cielo. Hay que volver a ello. Eso es lo que diría. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por recibirnos. Ok, que Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar ahí, por darnos tu testimonio, por recordarnos, amigos, familia, que hay que llamar al Padre Papá. Me ha gustado muchísimo el papá, al Padre. Que el único alimento o el alimento que realmente llena al cristiano es la Eucaristía, el Señor. Es un testimonio impresionante, nos ha dejado a todos por aquí helados, es impresionante. A veces es importante, no sé, dejarse llevar, pero dar la vida por Jesucristo como la da Mario José. Amigos, sed valientes, siempre lo digo, pero sed valientes. ¿Veis? Esa valentía tiene recompensa, tiene el Señor. Nos vemos en la próxima estación. Gracias, gracias.